Bienvenidos todos a este nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Realmente un gusto poder estar con ustedes en esta nueva semana que comienza cuando hoy día ya es lunes 20 de junio del año 2022. Les doy la más cordial bienvenida a todos los oyentes de este programa. Agradecer, por supuesto, a quienes nos ayudan a compartir y que hacen posible este programa a través de sus donaciones. Hoy día vamos a sumergirnos en un tema que es apasionante y es impactante por su naturaleza en sí. Vamos a hablar ni más ni menos hoy día que de las 8 predicciones que hizo el Foro Económico Mundial el año 2016 y que hablaron de cómo sería el mundo en el año 2030, según ellos mismos. Para los que no saben, el Foro Económico Mundial, por sus siglas en inglés WEF, fue fundado hace ya más de 50 años y ha ganado cada vez más importancia a lo largo de las décadas, y hoy en día es una de las principales plataformas de pensamiento y planificación futuristas que existen en el mundo. Prácticamente todos los países están incluidos dentro de una planificación centralizada que ellos llaman inteligencia, y tienen un sitio que se llama intelligenceweforum.org. Ahí ustedes pueden encontrar distintos países y las problemáticas que estos pueden tener. Digo pueden tener porque hay algunas que existen ya y otras que se prevé hacia el futuro, como por ejemplo el crecimiento económico, la competitividad, etcétera. Muchas cosas más, el tema del agua, de la energía, del comercio, de la productividad, el crecimiento inclusivo, las barreras de género, etcétera. Todo lo que tiene que ver con innovación y negocios. Y por supuesto la energía y el medio ambiente. También están incluidos, por ejemplo, las distintas agendas que están hoy día circulando por todas partes, por decirlo menos, como migración, todo lo que tiene que ver con los sistemas de finanzas públicas y protección social, la participación civil, la equidad de género, la diversidad y la inclusión, todo lo que es la fuerza de trabajo y el empleo, la educación, por supuesto, no puede faltar, la gobernanza corporativa que ellos llaman, también los impuestos, por supuesto, y temas de gobernanza, el ecosistema, el océano, el futuro del medio ambiente, el cambio climático, la biodiversidad, el uso de las baterías, etc. No los quiero marear con todo esto, pero para que se hagan una idea, pueden encontrar en esta página intelligence.weforum.org y buscar su país y ver cuál es el plan que está ahí de alguna manera reflejado, ¿cierto? En estos mapas, tienen unos mapas donde se puede descubrir de alguna manera qué es lo que están haciendo e implementando en cada uno de los países y cuáles son los desafíos como ellos los ven en cada uno de estos países. Pero lo que es realmente impactante aquí, y que es el espíritu de este programa, es ver cuáles son las 8 predicciones que hizo el Foro Económico Mundial en el año 2016. Estas predicciones tienen un objetivo muy claro: ver cómo va a ser el mundo en el año 2030. Este Foro Económico Mundial, que fue fundado hace más de 50 años, como les decía, hoy día es el lugar de encuentro de la élite mundial. Reúne a líderes empresariales y políticos a través de lo que ellos denominan esta alianza público-privada, que de alguna manera es la clave de todo esto, entender el fenómeno de las alianzas público-privadas. Y para entender mucho más de esto, pueden ver un programa que hice aquí en el podcast que se llama Lo que viene ahora es inevitable. Pero sigamos avanzando, porque lo importante que hay que entender aquí es que hay ciertas proyecciones y escenarios provenientes de este Foro Económico Mundial, donde la libertad individual, escuchen bien, y la propiedad privada van a desaparecer de este planeta para el año 2030 según lo que ellos quieren. Hay 8 predicciones que hicieron acá. La libertad individual, por supuesto, vuelve a estar en peligro.
lo que puede venir en el futuro, se proyectó en noviembre del año 2016 cuando el Foro Económico Mundial publicó 8 predicciones para el mundo en el 2030, como les decía, y según el escenario del Foro Económico Mundial, el mundo se convertirá en un lugar bastante diferente porque la forma en que las personas trabajan y viven sufrirá un cambio profundo. Este escenario para el mundo en el año 2030 es más que un pronóstico, es un plan cuya implementación, por supuesto, se ha acelerado drásticamente ahora con el anuncio de la pandemia y todo lo que vino después, los confinamientos, el tema de cómo se empezó a controlar qué negocios podían funcionar y cuáles otros no, y cómo se fue redistribuyendo la riqueza. Para que se hagan una idea, las proyecciones del Global Future Councils, del WEF, o sea, del Foro Económico Mundial, ellos dicen que la propiedad privada y la privacidad van a ser abolidas durante la próxima década. La expropiación venidera, por supuesto, iría mucho más allá incluso de la demanda comunista de abolir la propiedad de los bienes de producción, pero dejando espacio para las posesiones privadas. ¿Por qué? Porque la proyección del Foro Económico Mundial dice que los bienes de consumo tampoco serían propiedad privada. De a poco vamos a ir entendiendo estas proyecciones. Lo que nos interesa es entender que si la proyección del Foro Económico Mundial se hiciera realidad, la gente tendría que alquilar y pedir prestadas sus necesidades al Estado, por ejemplo. Este sería ahora en este escenario el único propietario de todos los bienes. El suministro, además de bienes, se racionaría de acuerdo con un sistema de puntos de crédito social. Las compras, por ejemplo, en el sentido tradicional, desaparecerían junto con las compras privadas de bienes. ¿Por qué? Porque cada movimiento personal se rastrearía electrónicamente y toda la producción estaría sujeta a los requisitos de energía limpia y a un medio ambiente sostenible. Todo esto de acuerdo, por supuesto, a un artículo de caepla.org, un muy buen artículo que les voy a dejar, por supuesto, el link abajo en la descripción del video. Pero ¿qué más tenemos acá? Porque para lograr, dicen ellos, lo que denominan una agricultura sostenible, entre comillas, por ejemplo, el suministro de alimentos será principalmente vegetariano. Es por eso que promueven toda esta moda vegana y las grandes compañías se suman a todo este tipo de cosas, así como el LGTB. Todo esto es parte de los mandantes, o sea, el Foro Económico Mundial, y que le pide son los que ponen el dinero y le piden a Naciones Unidas que vaya implementando estas agendas a través de la Agenda 2030. Así que en esta nueva economía totalitaria de servicios, por ejemplo, el gobierno proporcionaría alojamiento básico, proporcionaría también la comida y el transporte, mientras el Estado prestaría todo el resto. El uso, por ejemplo, de los recursos naturales se reduciría al mínimo. Todo esto en cooperación, por supuesto, con algunos países claves. Habría una agencia global, según ellos, que establecería el precio de las emisiones de CO2. Todo esto lo harían a un nivel extremadamente alto, estos precios, para justamente desincentivar el uso del carbono. En un video promocional, el Foro Económico Mundial resume estas 8 predicciones en las siguientes declaraciones. Vamos a ver cuáles son estas 8 predicciones. Número 1. La gente no poseerá nada. Los bienes son gratuitos o deben ser prestados por el Estado. El número 2 es que Estados Unidos ya no será la superpotencia principal, sino que dominará un puñado de países, serán los que dominarán. El número 3, ellos dicen que los órganos no serán trasplantados ya, sino que serán impresos. Habría tecnología para imprimir órganos, así que los trasplantes ya no serían necesarios. Cuarto, se minimizará el consumo de carne. Y número 5, se producirá un desplazamiento masivo de personas con miles de millones de refugiados. Número 6, para limitar la emisión de dióxido de carbono se fijará un precio global a nivel exorbitante. Y número 7, las personas pueden prepararse para ir a Marte y comenzar un viaje para encontrar vida extraterrestre. 8, y este es el último, los valores occidentales serán probados hasta el punto de ruptura. Esto fue, les recuerdo, el año 2016. Muchas de estas cosas ya las están implementando. Lo de los desplazamientos masivos de personas, ni hablar. Cómo están tratando de minimizar el consumo de carne.
cómo están limitando las emisiones de dióxido de carbono mediante la huella de carbono, ¿cierto? Y a través de apagar las economías, ya que tienen un precio global que es muy alto. Me refiero a las emisiones de dióxido de carbono, por supuesto, de CO2. Y con esto van desincentivando el uso de bienes y servicios en distintas partes del mundo y haciéndolos cada vez menos asequibles, por supuesto con la excusa de salvar al mundo del cambio climático. Si quieren saber más de este tema, les recomiendo encarecidamente que vean el último programa que hicimos con Douglas Pollock, aquí en el canal, que lo van a poder encontrar, y que este programa se llama Lo que no te dicen de las energías verdes. Ahí está la clave y se van a sorprender con ese programa para que puedan entender esto en mayor profundidad. Pero como siempre, veamos qué más tenemos acá. Porque los valores occidentales serán probados hasta el punto de ruptura. Eso es algo que estamos viendo todos los días y que la gente todos los días hace mención aquí. Estamos viendo el desplazamiento de Estados Unidos como una superpotencia principal. Y ya ciertas constituciones y ciertas ideas se van imponiendo sobre que la gente no poseerá nada. Y es más, algunos países han llegado tan lejos con esto como lo que están haciendo en Chile con la nueva constitución, donde están despojando a la gente prácticamente de todos sus bienes y también de todos sus derechos que antes estaban consagrados, ¿cierto?, más en base al derecho natural. Y hoy día es el Estado que te va a dar, según ellos, estos bienes gratuitos o servicios gratuitos o derechos, pero esta vez deben ser prestados por el Estado, así que por lo tanto ese es el gran engaño. Hay una publicación para entender esto en más profundidad que va más allá de esto de la privacidad, por supuesto, y de la propiedad. Y hay una publicación para el Foro Económico Mundial donde la ecoactivista danesa Ida Auken, ella se desempeñó como ministra del Medio Ambiente de su país del 2011 al 2014 y todavía es miembro del Parlamento danés, Folketing. Ella ha elaborado un escenario de un mundo sin privacidad o propiedad para que se den cuenta qué tan real es esto. Por ejemplo, en Bienvenidos al 2030, imagina un mundo en que no tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Para el 2030, dice su escenario, comprar y poseer se han vuelto obsoletos porque todo lo que antes era un producto, ahora es un servicio. Bueno, en este idílico nuevo mundo suyo, las personas tienen libre acceso al transporte, al alojamiento, la comida y todas las cosas que necesitamos en nuestra vida diaria, porque ahora todas estas cosas se van a volver gratuitas, según ellos. No habría propiedad privada de las casas, ni nadie pagaría el alquiler, porque alguien más, por ejemplo, está usando nuestro espacio libre cuando no lo necesitamos. La sala de estar de una persona, por ejemplo, podría usarse para reuniones de negocios cuando uno estuviera ausente. Esta idea ya la están instalando en diferentes partes, de que uno puede compartir su casa y que las personas que tienen más habitaciones, por ejemplo, deberían usar ese espacio que tienen, que les está sobrando, para recibir a más personas. Si no creen esto, pueden revisar algunas, por ejemplo, red2030.com, el co-living como una nueva forma sostenible de vivir. Se trata justamente de compartir su propiedad. También existe el cohousing, que es otra tendencia que están tratando de poner de moda. Hablan de cómo vamos a vivir, por ejemplo, en el año 2030 y que podemos compartir nuestro hogar. Entre todo esto hay ciertos proyectos. Hay uno que aparece en el decano de Guadalajara.com, por ejemplo, el Alto Tajo quiere atraer a los nómadas digitales para hacer frente a la despoblación dentro de la Agenda 2030 y están diseñando ahí lo que se llama la Agenda Urbana, dentro del cual se proyecta un espacio co-living en el antiguo cuartel del Recuenco. Todos estos son proyectos que van justamente tratando de insertar todo esto en el inconsciente colectivo, hacer estos experimentos y crear, según ellos, un ecosistema adecuado para la agenda urbana, para poder cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Y además, por supuesto, te les da dinero porque pueden acceder a los fondos
europeos específicos para el desarrollo rural, según ellos. Así que tenemos toda esta implementación de la agenda urbana que pretende el desplazamiento de las personas desde los sectores rurales hacia los sectores de las grandes urbes del planeta. Y es por eso que ellos dicen que va a florecer el planeta por todas partes. Por ejemplo, el cohousing, que se llama, lo describen como mucho más que compartir una lavadora y un huerto. Hablan de la vivienda colaborativa. Esto es en España. Lo publica el diario elespañol.com. Todo esto como vía, dicen ellos, para combatir la especulación, el cambio climático y la soledad. Para allá va todo esto. Me imagino que los que no quieran después sumarse a esto van a ser tratados como personas que no tienen conciencia social, ¿cierto? Que no tienen empatía con los otros. Ahora, yo ya sé lo que ustedes están pensando, porque yo estoy pensando lo mismo. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de problemas sociales? Si tenemos una gran cantidad hoy de problemas sociales, solamente la convivencia, donde no se puede prácticamente convivir, porque las personas que piensan de determinada manera han hecho una inquisición contra las personas que piensan distinto. Imagínense lo que sería compartir una casa con personas que no comparten en lo más mínimo nuestros valores, nuestra cultura, nuestros métodos de limpieza, cómo cocinamos, los olores, hay una serie de cosas. Imagínense lo que sería esto, o sea, esto sería un conflicto constante y permanente, sin hablar ni mencionar los factores psicosociales, por supuesto, que son claves cuando tratan de densificar aún más las áreas urbanas sin una buena planificación. Ya lo hemos visto, lo que pasa sobre todo en los países del tercer mundo. El co-living en el año 2030. Hay un artículo en la revista archinect.com, una revista de arquitectura. Co-living 2030. ¿Están listos para la economía colaborativa? Economía colaborativa. Ellos dicen que la presión financiera de la vida moderna, combinada con aumento en los nómadas digitales, está trayendo la economía colaborativa al hogar. ¿Por qué? Porque el 40% de las áreas urbanas que se requieren para el año 2030 aún no están construidas. Lo que significa que una ciudad del tamaño de Nueva York puede construirse globalmente todos los meses, como a través del co-living, ¿cierto? Así que piden aquí que los arquitectos se mantengan actualizados con los patrones de vida contemporáneos. Todo esto para responder adecuadamente a los cambios en los requisitos de la vivienda. Escuchen esto. Van a discutir, y eso es lo que están haciendo, discutiendo las tendencias que surgen de lo que se denomina una casa compartida 2030. Sobre cómo abordar el desafío de diseñar espacios exitosos para la convivencia. Todo esto es porque quieren impulsar estas nuevas empresas del co-living y aún no disponen de cifras concretas sobre el auge internacional del co-living. Sin embargo, dicen los primeros indicadores, escuchen esto, como que la ONU ahora ofrece apoyo a las iniciativas del co-living dentro de sus objetivos del desarrollo sostenible y el prestigioso premio de arquitectura Harvard Wheelwright del año pasado otorgado a un proyecto innovador en co-living. Sugieren que todo esto está ganando terreno. Me disculpan ahí por los errores, pero de eso se trata. Son ellos mismos los que están impulsando todo esto como una tendencia y le están dando premios a los arquitectos y todo esto. Hablan de la casa compartida. Me imagino que van a haber algunos censos por ahí, ¿cierto? Para poder trabajar esto.
para ver cuántas habitaciones disponibles tenemos y qué tan grande es nuestro espacio y con cuántas personas probablemente lo vamos a poder compartir. Si no lo haces, vas a estar amenazando, por supuesto, al cambio climático y todo este tipo de cosas. También tenemos los asentamientos humanos sostenibles. Todo esto es parte de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque ellos hablan que el mundo se está urbanizando a un ritmo sin precedentes. Estas son palabras de ellas. La migración de millones de personas hacia las ciudades, pongan atención, y centros urbanos, está ejerciendo una enorme presión sobre los habitantes, provocada por ellos. ¿Quién quién está trayendo a esta gente? ¿Quién está provocando esta presión? Los políticos, los administradores de ciudades, los planificadores urbanos y los encargados de formular políticas están sobrepasados, dice la ONU, y al mismo tiempo las ciudades funcionan como faros de innovación y oportunidades que tienen el poder transformador del cambio positivo a la inclusión. Así que ahí lo tienen. Todo esto tiene que ver con los ODS. Pueden ver la página muy interesante con el logo además de ONU Habitat, que apoya todo este tipo de logros de estos ODS en áreas urbanas. Ellos están dedicados exclusivamente a esto. Y ONU Habitat, tiene presencia en más de 70 países. Esta agencia trabaja, según ellos mismos dicen, con gobiernos nacionales y locales para lograr el objetivo del desarrollo sostenible número 11. Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El co-living como nueva forma sostenible de vivir. Todo esto publicado en red2030.com y hablan que en menos de 10 años harán falta más de 96.000 viviendas al día para dar techo a los más de 3.000 millones de personas que seremos en el año 2030. Todo esto lo dicen las predicciones de la ONU que dan estas cifras imposibles de acotar, según ellos mismos dicen. Así que ya en la actualidad dicen que las ciudades ya acogen a más de la mitad de la población mundial y producen más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Ahí vamos de nuevo. Cada vez tenemos menos espacio y más habitantes. Y el 2050 quieren que el 75% de la población viva en entornos urbanos. Y aquí vamos de nuevo con lo mismo que decían en la otra página, en el otro discurso de los arquitectos, que decía, todo esto sumará aún más presión al ya acuciante problema de la habitabilidad y por ende a la sostenibilidad. ¿Cómo quieren solucionar esto? Ellos dicen que con una mirada puesta en el futuro, porque ahora la teoría de lo común ha tomado parte del protagonismo en el discurso por la sostenibilidad. El consumo colaborativo, escúchese bien el consumo colaborativo y la financiación colectiva han demostrado ser modalidades que fomentan un modo de vida mucho más sostenible y justo con el planeta. Ahí lo tienen. Ahora, dicen, en el ámbito inmobiliario, el co-living transforma la vivienda en una mucho más abierta e inclusiva, más común, priorizando los espacios compartidos por encima de los privados. Ahí lo tienen. Después dicen que esto es sostenible, ¿cierto? Que el modelo se importa de Silicon Valley. Por supuesto, donde el acceso a la vivienda es como en mayor parte de las grandes ciudades tremendamente complicado. Y el principio surgió como si nada, con una simple idea de compartir piso y abaratar el precio en un mercado de rentas demasiado altas. Así que esto ha evolucionado, dicen, en una alternativa que puede responder de forma muy satisfactoria al reto de la habitabilidad en formato de vivienda colaborativa que recupera los valores humanos de la comunidad. ¿Qué les parece? Dicen que busca esto recuperar la convivencia entre vecinos a través de valores y objetivos comunes con una cogobernanza que sitúa a las personas en el centro, distinguiendo muy claramente entre zonas privadas y una serie de zonas comunes cuyo uso deciden los propios habitantes. ¿Se imaginan lo que es esto? En España se calcula que ya hay unas 150 viviendas de co-living. Esto fue en el año 13 de enero más o menos que se publicó este artículo del año 2021. Ya, eso para que se hagan,
simplemente una idea de qué significa este concepto de la casa compartida y qué tiene que ver esto con estos objetivos, ¿cierto?, que tiene el Foro Económico Mundial y las predicciones que hacía el Foro Económico Mundial, que hizo el año 2016 para el año 2030. Así que ahora pueden entender mejor estas preocupaciones, por ejemplo, como las enfermedades del estilo de vida, el cambio climático, la crisis de los refugiados, la degradación ambiental, las ciudades completamente congestionadas, la contaminación del agua, la contaminación del aire, el malestar social y el desempleo. Auken dice que estas cosas son del pasado, ¿cierto? Y que ahora la gente va a estar feliz de disfrutar de una vida que es mucho mejor que el camino en el que estábamos, donde quedó tan claro que no podíamos continuar con este mismo modo de crecimiento. Recuerden que Auken era la ecoactivista danesa Ida Auken, quien se desempeñó como primera ministra de Medio Ambiente de su país desde el 2011 al 2014. Para volver un segundo atrás y entender ahora este paraíso ecológico, donde en su contribución del 2019 a esta reunión anual de los Consejos del Futuro Global del Foro Económico Mundial, Auken, la misma Auken, predice cómo se verá el mundo en el futuro si ganamos la guerra contra el cambio climático, les decía. Están hablando que para el 2030 estas emisiones de CO2 se reducirán, por supuesto, en gran medida. La gente vivirá en un mundo donde la carne en el plato será una vista rara, mientras que el agua y el aire serán mucho más limpios que en la actualidad. Todo esto debido al cambio de la compra de bienes al uso de servicios. La necesidad de tener dinero ya no va a importar, va a desaparecer porque la gente gastará cada vez menos en bienes y el tiempo de trabajo se reducirá, por supuesto, y el tiempo de ocio aumentará. Así que ahí lo tienen. En el fondo se trata de convertir los bienes en servicios y si todo se transforma prácticamente en un servicio, es muy fácil controlar a las personas de esta manera. Para el futuro, Auken visualiza, por ejemplo, una ciudad donde los autos eléctricos hayan suplantado a los vehículos de combustión convencionales. La mayoría de las vías y plazas de aparcamiento se habrían convertido en parques verdes y zonas de paseo para peatones. Para el 2030, la agricultura ofrecerá principalmente alternativas basadas en plantas al suministro de alimentos en lugar de carne y productos lácteos. El uso de la tierra para producir alimentos para animales disminuirá considerablemente y la naturaleza se extenderá nuevamente por todo el mundo. Ahí tienen el desplazamiento de la gran población rural hacia los sectores urbanos, donde es más fácil controlarlo. Ellos hablan del 75% para el año 2050, y al despoblar estas áreas rurales, lo que tienen previsto hacer es volver a dejarlas como especies de santuarios de la naturaleza, estas zonas, para que la gente no viva ahí, los seres humanos no vivan ahí, y por eso se refieren ellos, sin entrar en detalles, pero estos mapas, porque hay mapas de esto, hay planes, incluso han sido rechazados en Estados Unidos hace bastantes años, algunos que pretendían hacer, creo que era en Texas, no recuerdo bien, pero todo esto generó un gran escándalo, porque en el fondo generaban todas estas zonas de protección y quedaban unos pequeños corredores entre medio para poder desplazarse. Era todo un cambio completo. Ya vamos a hablar de eso a lo mejor en algún programa más adelante. Pero ¿cómo se puede llevar, por ejemplo, a la gente? Se estará preguntando usted lo mismo que yo. A aceptar tal sistema. Bueno, el cebo para atraer a las masas son las garantías de una atención médica integral, por ejemplo, y un ingreso básico garantizado. Los promotores del gran reinicio prometen un mundo sin enfermedades, por ejemplo, debido a que los órganos producidos biotecnológicamente y a los tratamientos médicos basados en la genética individualizada, se dice que es posible aumentar drásticamente la esperanza de vida e incluso la inmortalidad. La inteligencia artificial, por otro lado, según ellos, podría erradicar la muerte y eliminar la enfermedad y la mortalidad. La carrera ha comenzado entre las empresas de biotecnología para encontrar la clave de la vida eterna. Junto con la promesa de convertir a cualquier persona común en un superhombre divino, la promesa de un ingreso básico universal, entre comillas, es muy atractiva,
particularmente para aquellos que ya no encontrarán trabajo en la nueva economía digital. La obtención de una renta básica sin tener que pasar por la cinta de correr y la vergüenza de solicitar ayudas sociales se utiliza como cebo para conseguir el apoyo de los pobres. Para que sea económicamente viable, la garantía de una renta básica requeriría la nivelación de las diferencias salariales. Los procedimientos técnicos de la transferencia de dinero del Estado se utilizarán para promover la sociedad sin efectivo. Con la digitalización de todas las transacciones monetarias se registrará cada compra individual. Como consecuencia, las autoridades gubernamentales tendrían acceso sin restricciones para supervisar en detalle cómo las personas gastan su dinero. Una renta básica universal en una sociedad sin efectivo proporcionaría las condiciones para imponer un sistema de crédito social y brindaría el mecanismo para sancionar comportamientos indeseables e identificar los superfluos y no deseados. Si no creen lo cerca que estamos de esto y que esto no tiene nada de una visión utópica, de lo que sí puede ser utópico, estamos claros, pero esto está sucediendo ahora. Y hay un artículo muy interesante que describe esto, que se llama "Y es por eso que nuestros líderes encuentran el pase corona tan interesante. China detiene las protestas poniendo la aplicación de salud en rojo". Todo esto fue después de que hubieron informes de una corrida bancaria protestada en China. ¿Y qué pasó ahí? Que las autoridades pusieron en rojo la aplicación de salud de los manifestantes, así de simple. Ahora, estos manifestantes que no pueden retirar el dinero de sus bancos, porque ese era el problema original que tenían y por eso estaban reclamando, son 4 bancos, y significa que ahora están esposados digitalmente. Sin una marca verde, los chinos ya no pueden usar el transporte público, ya no se les permite ingresar a los restaurantes, además solo pueden viajar de forma limitada a través del país. Y todo esto está implementándose también en Occidente. Los gobiernos aman esto. Y lo que hay que tener en consideración además es la cantidad de protestas que están viendo y descontento social que están viendo los gobiernos en general. Es un clima enrarecido de crisis total. Por lo tanto va a haber mucho descontento civil. Y una muy buena manera de poder mantener a la gente bajo control es, por supuesto, con este tipo de aplicaciones de la salud. En este caso, en China, habían varios bancos, como les decía, en la provincia china de Henan, donde los titulares de estas cuentas de los bancos protestaron porque ya no podían acceder a su dinero. Y en China no pueden hablar en contra del gobierno, ustedes lo saben. Y es un país donde las autoridades tienen sus ciudadanos bajo mucha presión, además, a través de no solamente esta, sino que todo tipo de aplicaciones tecnológicas. Pero esta aplicación, la aplicación de la salud, presentada en la lucha contra el SARS-CoV-2, es una de ellas. Y con esta aplicación, el gobierno ahora puede cortar cualquier resistencia de raíz con solo presionar un botón. Todo esto según un informe de Reuters. El titular de una de estas cuentas, en la región de Sichuan, se sintió como dijo, esto es lo que dijo él, se sintió como con esposas digitales. Eso es para que se hagan una idea de qué tanto esto está mucho más cerca de lo que la gente cree. Pero por supuesto, todo lo disfrazan de algo verde, de que es bueno para el planeta, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que conocemos, todo lo que tocan lo destruyen. Así como lo han hecho con la mujer, con los niños, con el medio ambiente, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Bueno, el Foro Económico Mundial ha guardado silencio sobre la cuestión de quién gobernará este nuevo mundo. No hay razón para esperar que los nuevos detentadores del poder sean benévolos. Sin embargo, incluso si los máximos responsables de la toma de decisiones del nuevo gobierno mundial no fueran malos, sino simplemente tecnócratas, ¿qué razón tendría una tecnocracia administrativa para continuar con los indeseables? ¿Qué sentido tiene para una élite tecnocrática convertir al hombre común en un superhombre? ¿Por qué compartir los beneficios de la inteligencia artificial con las masas y no reservar la riqueza para unos pocos elegidos? Son algunas preguntas que se hacen en este artículo de Caepla,
El artículo se llama ¿Cómo sería un mundo sin derechos de propiedad? ¿Cómo se vería un mundo sin derechos de propiedad? No dejándose llevar por las promesas utópicas, una evaluación sobria de los planes debe llegar a la conclusión de que en este nuevo mundo no habría lugar para la persona promedio y que sería descartada junto con los desocupados, entre comillas, débiles mentales, entre comillas, mal educados, entre comillas. Detrás de la prédica del evangelio progresista de la justicia social por parte de los promotores del gran reinicio y el establecimiento de un nuevo orden mundial, se esconde el siniestro proyecto de la eugenesia, que como técnica ahora se denomina ingeniería genética y como movimiento se denomina transhumanismo. Este es un término acuñado por Julian Huxley, que fue el primer director de la UNESCO, hermano de Aldous Huxley. Bueno, los impulsores del proyecto guardan silencio sobre quiénes serán los gobernantes en este nuevo mundo. El carácter distópico y colectivista de estas proyecciones y planes es el resultado del rechazo al capitalismo libre. Establecer un mundo mejor a través de una dictadura es una contradicción en los términos. No menos, sino más prosperidad económica es la respuesta a los problemas actuales. Por lo tanto, necesitamos más mercados libres y menos planificación estatal. Esa es la única manera de garantizar un desarrollo basado en la libertad y permitir que los mercados se regulen a sí mismos. Pero por supuesto aquí falta el componente más importante, a mi manera de ver, una verdadera agenda verde. Verdadera, no hecha con el objetivo de poder engañar a las personas para controlarlas, sino que una verdadera preocupación. Y eso es algo que siempre se ha fallado una y otra vez. Porque para algunos sectores de la sociedad todo es extractivismo, todo es consumo y ven cualquier pedazo de naturaleza como algo que se puede explotar. Y eso nos ha llevado al punto en el que estamos ahora, que un sector se ha apropiado completamente de la agenda verde, del color verde, pero por dentro sabemos que es rojo. Se habla siempre ahí de la sandía, ¿cierto? Así que es importante entender que la tendencia tiene que ser una consecuencia natural de la creación de la riqueza. Todo esto a través de los mercados libres. Sin embargo, el Foro Económico Mundial y sus instituciones relacionadas, en combinación con un puñado de gobiernos y algunas empresas de alta tecnología, quieren llevar al mundo a una nueva era sin propiedad ni privacidad. Están en juego valores como el individualismo, la libertad y la búsqueda de la felicidad para ser repudiados en favor del colectivismo y la imposición de un bien común, entre comillas, que es definido por la autoproclamada élite de tecnócratas. Lo que se le vende aquí al público como una promesa de igualdad y sostenibilidad ecológica, de hecho, es un ataque a la dignidad y la libertad humana de las personas. En lugar aquí de utilizar estas nuevas tecnologías como instrumento de mejora, el gran reinicio busca utilizar las posibilidades tecnológicas como herramienta de esclavitud. En este nuevo orden mundial, el Estado es el único dueño de todo. Queda a nuestra imaginación averiguar quién programará los algoritmos que gestionan la distribución de los bienes y los servicios. Y este artículo es exacto en ese punto. ¿Quién programará los algoritmos que van a distribuir nuestros servicios o que nos van a permitir, que nos van a poner los límites en nuestra propia vida? El futuro que nos están presentando, y esto es lo que la gente debe entender, es un futuro en que si usted hoy día se siente impotente al reclamarle a un Estado que se ha vuelto tiránico, que está con los malhechores en vez de defender a la gente inocente, el futuro que se plantea aquí, de quién va a programar estos algoritmos, ya no se va a sentir usted indefenso hacia un Estado gigantesco, sino que se va a sentir indefenso frente a una máquina. A una máquina que va a estar decidiendo si usted puede comprar o no tal cosa, si se le autoriza a salir de su casa o no, lo que sea, porque aquí está todo, como usted ha visto, está todo bajo control.
Esa es la realidad futura. Si esto sigue avanzando de esta manera y la gente no presta atención. Ahí, y todo esto, por supuesto, se hace en las calles, en nombre de la dignidad, esta transformación, ¿cierto? De estos revolucionarios de pacotilla, que creen que están ayudando a la gente cuando en realidad lo que están haciendo es aniquilar la propia esencia humana. ¿Para qué vamos a hablar ni siquiera de dignidad? Porque para tener dignidad hay que tener conciencia primero. Hay que tener conciencia de que uno es humano. Y este futuro distópico que nos ha presentado el Foro Económico Mundial nos va a hacer sentir impotente cuando vayamos a alegarle a una máquina que no entiende de lo que estamos sintiendo, que no entiende nuestra esencia humana. Y es por eso que están tratando de hacer todo este acercamiento. Cuando usted ve las noticias en los últimos bloques, muchas veces ponen estos robots con caritas felices. Están programándolo. ¿Para qué? Para que vaya aceptando a estos robots dentro de su vida cotidiana. Y todos tienen caras felices. Hablan siempre de que muchos ya están en condiciones de entender sus emociones. Así que esa es la pregunta clave. ¿Quién va a programar estos algoritmos que no solamente gestionan la distribución de estos bienes y servicios, sino que además van a gestionar nuestra propia vida? La pregunta que tiene que hacerse usted es si quiere eso para sus futuras generaciones, para sus hijos, sus descendientes. Que su futuro sea controlado por una máquina. Esa es la verdadera agenda aquí. Y quizás que otra tecnología que a lo mejor no proviene de este mundo. Pero ni siquiera es necesario llegar tan lejos para entender lo que quieren para el hombre. Yo, como siempre, les quiero agradecer por haber escuchado el programa del día de hoy. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, haber preparado este programa que tenía varios recortes por aquí y por allá. No me pregunten dónde están dónde sale esto, porque yo les dejo los links abajo siempre en la descripción del video. Pueden leer la descripción del video y ahí van a encontrar inmediatamente los links con los artículos que les he citado en esta entrega aquí en el podcast de Contracultura. Así que, como siempre, les pido que necesitamos que compartan esta información. Cuando ustedes se activan y comparten, las cosas cambian completamente en el canal. Y en el fondo, la idea es hacer este trabajo para que llegue a más personas. Esa es la idea. Y gran parte de ese trabajo lo hace la gente que tiene sus redes y va compartiendo el material. Esa es parte fundamental del trabajo en este canal. Fundamental. Mucho más de lo que ustedes imaginan. Así que bueno, sin más, quiero pedirles que me dejen sus comentarios, porque quiero también saber qué es lo que opinan ustedes de esto, cómo lo ven, qué es lo que están viendo de esto. Si tienen más información, es bueno que nos pongas esa información hacia abajo. La gente aprende, mucha gente aprende no con el programa, sino que leyendo los comentarios, que ese es un proceso muy, muy interesante que se produce también. Y tenemos comentaristas excelentes aquí en el canal que siempre comentan de manera respetuosa y dedicados al tema. No a este tema de que tienen que pensar como pienso yo o tratando de imponer una opinión, no. Se dedican a opinar exclusivamente del tema y para eso hay que mostrar distintas opiniones, ver distintas variables que puede tener un hecho en sí, porque las cosas no solamente son blanco y negro a veces como las queremos ver, sino que las cosas tienen otros matices y es importante hacer esa diferencia. Y es por eso que tomen esta información, como siempre les digo, como algo netamente referencial,
Y bueno, nos vemos en un próximo programa. Que sea hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, chao.